Le damos la bienvenida y le damos el pase a la psicóloga Alessandra Espinosa. Listo. Gracias, Kelly, por la bienvenida, por la presentación también. Listo, buenas noches con todos, al público en general. Vamos a iniciar con nuestra charla, que es la estimulación del lenguaje en edades tempranas. Antes de ello, pues vamos a iniciar, siguiente diapositiva, con nuestra primera. Listo, a ver. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos básicos sobre qué es el lenguaje, pero antes de ello un poquito el tema de estimulación. Cuando hablamos de estimulación del lenguaje, separando ambas palabras, solo como estimulación, pues hablamos sobre todo aquello que nos rodea. Todo lo que podamos observar, todo lo que podemos utilizar dentro de nuestro entorno, ayuda y sirve para la estimulación. Específicamente el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues este es la forma pues, que tenemos nosotros como seres humanos para poder comunicarnos. De hecho, es una característica, o es una de las características así como principales del ser humano, ¿no? De nosotros como especie. De hecho, nos diferencian de otras especies. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el habla, la anterior, ¿qué permite el habla? Pues permite que podamos exteriorizar ideas. Anterior, Kelly, porfa, listo. Que podamos exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, siendo este pues el principal medio de comunicación. Y en la medida en la que esta forma, pues no, además, desde que uno es bebé, empieza a tratar de comunicarse de alguna manera y esta comunicación se vea reforzada por nuestro entorno y sobre todo por los adultos o los papás, los cuidadores que nos encontremos en hacer que el niño refuerce ello y pueda continuar con el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Siguiente, por favor. Listo. Listo. Las funciones que cumple el lenguaje oral, propiamente dicho, dentro del lenguaje y desarrollo mental. ¿Por qué? Porque este va a ayudar al pensamiento y además va a haber un tema de recuerdo e información. Vamos a generar a través de la palabra la asociación, pues, ¿no? De todo aquello que nos rodea a través de la generalización, de la abstracción, porque de repente, ya al generar la palabra, no necesito ver, por ejemplo, que esto es un lapicero para saber que es un lapicero, sino refuerzo el tema del pensamiento y la información a través de que yo sé que esto es un lapicero y no necesariamente necesito verlo para imaginarlo, ¿ya? El lenguaje y el proceso de socialización. La parte social es muy, pero muy, muy importante dentro del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro entorno y qué tanto este nos refuerce para saber que nuestro niño va a empezar a hablar o más o va a dejar más bien de hablar. ¿Por qué? Porque desde que uno o el bebé empieza a tratar de comunicarse, necesita que un otro le responda. Nosotros somos seres humanos, seres sociales como tal. Entonces, desde que el bebé empieza a balbucear y balbucea o trata de comunicarse y no hay nadie que recepcione este tipo de lenguaje y refuerce ello, entonces ustedes creen que el bebé va a estar motivado de pronto a querer sonreír, a querer, no sé, quejarse, renegar, va a estar como que, ok, nadie responde a lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué voy a hacerlo? ¿No? Entonces, si por el contrario, el adulto, si yo lloro, viene y me atiende, ok, mira, si yo me estoy comunicando con el llanto y está respondiendo a este llanto, ok, hay una respuesta, listo, voy a tratar de comunicarme nuevamente. A ver, ahora, si ahora grito y viene mi adulto a tratar de ver por qué estoy gritando, entonces estamos estimulando y estamos reforzando. Y no solamente esta parte social, sino también la parte afectiva, ¿no? Que es un tema también de apego y que les brinda seguridad para continuar con el tema de su desarrollo del lenguaje y comunicación sobre todo, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Listo. ¿Quiénes son los agentes de socialización? Como había comentado hace un momento, somos seres sociales. Esto es algo muy importante y es algo que tiene que quedar
bien grabado dentro de nosotros, porque no hablamos si no hay alguien afuera que nos refuerce y nos responda. Entonces, como primer punto, pues la familia, ¿no? Desde que nacemos siempre hay personas a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros cuidadores. Entonces, los parientes también, de repente vivimos con los tíos, con los abuelitos, entonces nuestros parientes son nuestros agentes de socialización, nuestros cuidadores, ¿no? De repente la abuelita lo cuida, o de repente una persona externa nos ayuda en casita con nuestros niños, la escuela, ¿no? Después de casa, ¿dónde van? Van a la escuela, es también una agente de socialización porque se integra. Y los medios de comunicación, ¿no? La tele, la radio, el internet, ahora el celular, la tablet, que muchos de los niños están utilizando, son medios de comunicación, son personas, agentes, cosas que van a ayudar a que el niño empiece a estimular el lenguaje y el habla. Ya, continuamos. Siguiente, por favor. Listo. Pero antes de eso tenemos que tener muy presente que hay mecanismos para la adquisición del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la función auditiva. Si mi niño de pronto no escucha bien o no escucha, ¿ustedes creen que vamos a generar lenguaje? No. Por eso es importante empezar a distinguir desde edades tempranas si realmente está bien el área auditiva de mi niño, ¿no? De repente tiene hipoacusia, de repente no escucha bien, o de repente escucha bajito. Entonces, tenemos que descartar, ¿no? Si de pronto mi niño realmente no responde a nada, no genera algún tipo de palabra o vocabulario, primero descartar quizás desde el lado auditivo. Si realmente escucha bien o algo está pasando desde ahí, de pronto ir con el especialista, es el otorrinolaringólogo, ¿no? Pues ya desde ahí empezar a descartar. Entonces, otra de las funciones que estamos aquí es la función fonadora, ¿sí? Que es la parte más, pues, desde que sale, ¿no? El tono de la voz. O sea, si realmente está ahí la parte vocal, el sonido, la parte encargada, pues, de producir la parte articulatoria de hablar, ¿no? Como aquí, ¿no? La parte que va a entablar más desde la lengua, ¿no? Acá la posición, por ejemplo, de la lengua. Si quiero hablar algún tipo de fonema, por ejemplo, la R, yo necesito que la lengua choque al paladar. Y si de pronto el niño no abre ni siquiera la boca porque no me emite ningún sonido, desde la función fonadora, no me emite sonido, entonces, ¿cómo voy a pronunciar? ¿No? Entonces es un conjunto, ya de manera, llamámoslo orgánico de alguna manera, en el que pues necesitamos como previo para saber que mi niño puede pronunciar bien el tema de las palabras, articular, lo voy a escuchar y todo lo demás, ¿no? Porque hay niños que están y no emiten nada, ¿no? No emiten nada, ningún sonido, nada. Y hay otros niños que no me abren bien, por ejemplo, la boca y hacen y me arrastran las palabras, ¿no? Entonces trabajar desde el lado articulatorio, la posición de la lengua es muy importante en el lenguaje. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Listo. Ahora, otras cosas que se debe tomar en cuenta, además de lo orgánico, es esta parte que es muy, muy importante. Por ejemplo, para que un niño pueda empezar también el tema del lenguaje, tenemos que ver la parte de la imitación. Mi niño imita, de repente escucha alguna canción y si dicen aplausos, mi niño aplaude, sigue indicaciones, por ejemplo, está escuchando y yo, listo, aplaudo, aplaudo, aplaudo. No aplaudo, está. Zapateo, salto. Y salta, entonces tenemos que ver el tema de la imitación, ¿no? Otra, la observación. El primer medio de aprendizaje de todo niño es por observación. Si mi niño no observa, de pronto no me fija mirada, entonces no va a aprender, y si no va a aprender, de pronto tampoco va a imitar, nuevamente acá. Si no imita, no va a empezar a articular, ¿me entiendes? Y ya es la parte de la acción, ¿no? Que realmente lo haga. Y el tema del juego es muy importante en la infancia, ¿no? De hecho, el juego es una forma de aprendizaje también. Entonces, por ejemplo, yo tengo un peluchito, un oso, le doy sentido, vida al oso, ¿no? Listo, a ver, mi niño entiende que, por ejemplo, yo digo, ok, ya es de noche, ahora
al osito también le toca dormir. Vamos a dormir porque ya es de noche. ¿Comprende esa relación? ¿No? Que el osito va a dormir, listo, o va a comer, mira. O sea, le da sentido a las cosas. Entonces, estos son como saberes previos de alguna manera que debe tener un niño para empezar la parte del habla y del lenguaje. Ya es muy importante. Listo, continuamos por favor. Ahora, ¿cuáles son las etapas en el proceso de la adquisición del lenguaje? Vamos desde la comunicación no verbal, ¿no? Desde que nacen, por ejemplo. ¿Cómo se comunican nuestros niños? ¿A través de qué? De llantos, de gritos, manifestaciones de placer o desagrado, ¿no? La primera forma de comunicación de un niño es a través, muchas veces, del llanto. Por ejemplo, si llora, yo sé que algo le está pasando, de repente algo le duele, quizás se orinó y le incomoda el pañal, quizás le molesta algo, necesita algo, entonces uno llora y uno va inmediatamente a ver qué es lo que está sucediendo a través de los gritos, ¿no? Cuando le hacemos cosquillitas, quizás si se ríe, entonces algo me está comunicando, si bien es cierto, no me está hablando necesariamente, pero sí me está manifestando algo. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya hay comunicación. No necesariamente algo verbal o articulado, pero ya hay comunicación, porque algo me está transmitiendo, ¿verdad? Listo. Comunicación preverbal, ¿no? Ya cuando empiezan a balbucear y empiezan a decir ba, 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 ta, 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 o empiezan a repetir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice colale o la leo, empiezan a ta, 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 mientras a veces están jugando, a veces dicen mamá, 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 pa, 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 pa. Si bien es cierto, no hay una palabra netamente con sentido, sí empiezan ya a articular ciertas sílabas, ¿no? Preverbal. Y dentro de la comunicación ya verbal, pues ya estamos hablando de su primera palabrita, como es mamá, papá, agua, teta, ¿no? Palabras sueltas empiezan. Luego, pues con cierto valor de frase, ¿no? Como que quiero agua, dame, no, no quiero, no quiero, ¿no? Que es lo primero que empiezan a decir muchas veces, el no. Y finalmente, pues las oraciones, ¿no? Ya algo más estructurado, ya 3, 4 palabras juntas por lo menos, ¿me entienden? Ya es más o menos como que el proceso de la adquisición del lenguaje. Listo, continuamos. Ahora vamos a hablar del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo de 1 a 2 años. ¿Ya? Igual, quiero preguntar hasta el momento si me están escuchando bien, si no hay problemas con el audio, o si, no creo, no sé si estoy hablando un poco rápido, de pronto hasta aquí, ¿vamos bien? Hola. Bueno, ahí me escucha, Francito. Ah, ya. Ok, gracias, Janina, gracias, Giovanna. Listo, entonces vamos a hablar de 1 a 2 años, ¿ya? El lenguaje comprensivo y expresivo. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de la escucha y la comprensión. Mi niño al año, 2 años, ya me debe reconocer fotografías de personas y objetos familiares. Por ejemplo, si yo dentro de una foto le enseño, ¿no? Y digo, ¿quién es él? ¿No? Es decir, papá, papá, mamá, yo, ¿no? Debe reconocerse a él también. Señala también las diferentes partes del cuerpo cuando se lo pide. ¿Dónde está la cabeza? Cabeza, ojo, ojo. Ya me debe seguir instrucciones simples, ¿no? Y debe comprender también preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿no? Dame la pelota, tira la pelota, o dale un beso al bebé, manda besito, ¿no? O el saludo, di hola, hola. ¿Dónde está tal persona, no? Tu mamá, por ejemplo, allá, ¿no? Presta atención a canciones, rimas y cuentos sencillos,
¿no? Aquí el tema de las canciones es muy, muy importante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, las canciones enseñan mucho, desde el saludo, despedidas, partes del cuerpo, colores, sonidos onomatopeicos de animales, ¿no? Valga la redundancia, entre otros. Entonces las canciones son muy importantes aquí. Y cuentos sencillos, ¿no? Bien cortitos, como que, no sé, mira, el león se fue a tal lugar. ¿Dónde está ese león? Aquí, ¿no? Entonces, respuestas sencillas, pero ya empieza el tema de la comprensión. Y señalen las láminas de un libro cuando se nombren las figuras, ¿no? Si yo le muestro, ¿y dónde está el perro? Acá. ¿Y dónde está la vaca? Acá, ¿no? ¿Qué señal? Ya me puede empezar a señalar. Ahora, dentro del habla, a los 18 meses, que es más o menos un año y medio, bueno, es un año y medio en realidad, usa por lo menos 20 palabras dentro de su repertorio de vocabularios y palabras sueltas. Recordemos que empiezan por palabras sueltas, ya deben haber 20 palabras, ¿ya? Usa más palabras, obviamente, en el transcurso de los meses, en el que va adquiriendo más vocabulario porque hay más estimulación, y pues puede combinar dos palabras, ¿no? Juntas. Nombre o acción, ¿no? Mamá, dame. Nombre y acción, verbo, sustantivo y verbo. Sustantivo, mamá, dame. Papi, leche. Mira, vaca. Guau, guau. Entonces, ya desde aquí, ¿no? Empezamos a, me dicen, ya, las preguntitas. Las preguntitas las vamos a ir resolviendo al final, ¿ya? Ya lo tengo aquí, lo tengo aquí dentro del chat, lo vamos a ir resolviendo también al final. Entonces, ya me tiene que empezar, pues, ¿no? A decir, si bien no hay un artículo, por ejemplo, papi, la leche, ¿no? Ya hay dos palabras juntas, así, como robotcitos de repente, ¿no? Mira, vaca. Entonces, ya como robotcitos me empiezan a articular ya dos palabras, por lo menos, ¿no? Usa preguntas que contienen una o dos palabras igual, ¿no? Como, ¿qué es? Mamá fue, ¿no? Usa muchas consonantes diferentes al principio de las palabras también. Listo. Esto para mis amiguitos de 1 añito, 2 añitos. Siguiente, por favor. Ahora hablamos del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo de 2 a 3 años también. Listo. Siguiente. Ok, dentro de la escucha y la comprensión. Aquí, por ejemplo, ya a esta edad entienden las diferencias en el significado de las palabras. Por ejemplo, abre, cierra, arriba, abajo, grande, chiquito, ya las nociones ya las empiezan a comprender. ¿Ya? Comprende también conceptos como noche, mañana, ¿no? Conocen adjetivos también, por ejemplo, grande, pequeño, alto, bajo. Obedece también a las instrucciones, ¿no? Compuestas. Por ejemplo, a ver, pon esto en la mesa, ponlo en la mesa, busca el libro, ¿no? ¿Dónde está? Entonces ya el niño escucha, comprende y realiza la acción. ¿Entienden? Ya hay un procesamiento de la información. Si bien es cierto, vamos a decir cosas concretas, ya me puede realizar ciertas actividades de 2 a 3 años. Ya tienen un vocabulario con palabras sueltas y dentro de la estructura como oración de repente ya no son de 450 palabras. Ahora, obviamente no vamos a estar como que cada palabrita que me dice voy a contar cuántas ya me va diciendo, pero evidentemente vamos notando cuando mi niño pues empieza a articular muchas más palabras porque su repertorio dentro del vocabulario también es mayor, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ya dice su nombre, ¿no? Ya al menos hay la intención del nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y me responde, ya me responde. Ahora, si le hemos puesto un nombre muy complejo, y ahí de repente va a demorar más en que suene bien, pero ya se le comprende que me está diciendo su nombre, ¿no? Usa el verbo ir, ¿no? Voy, fui, en los 3 tiempos, ¿no? El género y plurales también. Ya combina nombres y verbos en frases. Utiliza el yo, ya hay reconocimiento también de él. Usa oraciones de 3 palabras para hablar sobre las cosas o para pedirlas. O sea, ya me empieza a formar oraciones más completas. Aparecen preguntas también, ¿dónde? ¿Qué es?
¿Por qué? Aquí el famoso ¿por qué? Aquí los niños ya nos empiezan a preguntar todo, ¿no? ¿O para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y nosotros vamos diciéndole, ¿verdad? Recordemos que aquí, por ejemplo, con estas dos palabritas, el qué es, simulamos un montón, porque los niños empiezan a preguntar todo, y dentro de eso es donde generamos el tema de los recuerdos y la información, la memoria estamos aquí trabajando, porque le decimos el nombre de esto, el nombre de esto, el nombre de esto, y para qué es, y le explicamos, y dentro de eso ya va generando a su memoria de largo plazo, porque luego recuerda y dice, es para esto, o es esto, ¿no? Empieza luego a repetirlo ya. Entonces, las personas allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de veces, justo como mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, de pronto no menciona perfecto toda la palabra completa, sí se le logra comprender porque ya está la intención de la palabra, ¿me entienden? Ya dentro de su repertorio está la palabra hecha. Ahora, que haya cierta dificultad quizás en el tema ya de la articulación, de la pronunciación como tal, es muy distinto a que no exista la palabra dentro de su repertorio, ¿me entienden? Entonces, generalmente la mamá, quien más pasa tiempo es quien más le entiende. Quizás los demás a veces como que, ¿qué me dijo? Te dijo tal cosa, ya, y ya, ¿no? Entonces uno prestándole también más atención logra comprender lo que nos quiere decir también. Entonces, y con frecuencia pues pide los objetos por su nombre. ¿Por qué? Porque ya generó, pues, ¿no? Justo aquí como les mencionaba, en el qué es donde generamos los nombres de las cosas y ya las pide también por su nombre. Y si no las pide por su nombre, pues nosotros lo volvemos a mencionar, es tal cosa, y que repita. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Que repita, ¿no? Entonces, listo. Es importante generarles la necesidad de hablar, porque si mi niño solo me señala y yo le doy, ¿cuál es la necesidad de hablar si señalo y me lo dan? Si mi niño me jala porque quiere algo y yo le doy, entonces, ¿cuál es la necesidad de hablar si señalo o jalo a mi mamá, a mi papá y me lo va a dar? ¿Me entienden? Entonces ahí no estoy trabajando, no estoy simulando nada. Entonces no podemos adivinarles tampoco las cosas. Tenemos que generar la necesidad. Listo, señaló. No, pero ¿qué es? ¿No? ¿O quieres? Sí, ¿no? Y que me diga, o el dame, ¿no? Entonces, toma, listo. Entonces, tengo que generar la necesidad. Todos los seres humanos aprendemos por necesidad. Si no tengo la necesidad de algo, entonces no lo hago. Es simple, ¿no? Para los niños es igual. O sea, si se pueden ahorrar algo, no hacerlo, no lo hago. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces es así también. Listo. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo favorecer el lenguaje oral? Aquí van a venir unas pautitas de cómo empezar a favorecer. Bien, vamos a empezar a hablar más despacio, con más pausas, y estas pausas que sean largas. Es decir, yo no le voy a hablar, no sé, Pepito, tráeme el papel que está en el baño. Pepito, uy, mira cuántas palabras. Pepito, que trae el papel, ¿y dónde está encima? En el baño. El baño en el segundo piso, y ahora uno más encima, tiene que subir. ¿Te imaginan un niño de 2 años comprendiendo todo eso? Y si le hablé rápido, no va a procesar, ¿me entiendes? O sea, ya tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos y necesitamos que nos comprendan, hay todo un proceso en nuestro cerebro. Que el sonido llegue hasta el oído, que del oído pase al cerebro, del cerebro, ¿no? Haga todo su proceso de la información para que haya un tema de comprensión y de ahí realice la acción. ¿Me entienden? ¿Has visto todo lo que ha pasado? Para nosotros es muy rápido, pero para ellos es como que, y mi amigo se colgó. Y como que, pero ¿no me escuchó? ¿No me entendió? No, porque le di mucha información. Entonces necesito hablarle más despacio, ¿no? Más lento, pausado. Entonces, se sube el tono de voz también cuando hablamos. No quiere decir que le voy a gritar. Quiere decir de que voy a hablar con un tono más arriba de lo normal porque necesito captar la atención de mi niño, ¿no? De repente si yo hablo bajito, entonces mi niño, está distraído, está en otra, pues, ¿no? Y yo, Pepito, ¿qué te dije que íbamos a hacer o no? Vamos a hacer esto, listo. Entonces ya llamé su atención, entonces necesito entonar mucho, ¿no? No puedo hablar muy plano todo el tiempo igual porque, Pepito,
ya se perdió, porque recordemos que el tiempo de atención de un niño también es corto. A esa edad son 5, 10 minutos como máximo. Entonces, si yo estoy hablando todo el tiempo así como que, uy, bajito y encima plano, ya se aburrió Pepito, ya se distrajo y está en otro lado. Y después decimos, ay, pero mi niño no me escucha, se voltea rápido, ¿no? Mira al cielo. Entonces, subimos también el tono de voz. Es importante el tono de voz en el que le hablemos. Se cuida la pronunciación. Tengo que vocalizar bien. Si es posible, también nosotros como, no sé, si papás, como cuidadores o como pues futuros también profesionales dentro del área, y voy a trabajar de repente con niños, pues también trato de articular mejor las palabras. Ya la entonación se hace más expresiva, ¿no? Como justo les decía, el tono de voz, ¿no? Si es muy plano, no voy a captar su atención. Entonces necesito generar mucho el tema de la emoción, porque los niños aprenden con la emoción. Y si digo, ¡ah, mira, qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Ah, la vaca! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! Listo, es como que me va a mirar. Y ya le capto, ¿me entiendes? O sea, tengo que regular mi voz, hablar en un tono más alto, más despacio también, o sea, más pausado, pero a la vez tengo que generarle la emoción. Entonces, ya por ahí, ¿sí? Estas son unas pequeñas pautas. La siguiente, por favor. Y listo. Otro. Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. La repetición dentro del aprendizaje es muy importante en los niños, en general, no solo para el lenguaje, ojo. A veces decimos, pero ya le dije a mi niño esto, no lo volvió a hacer, tengo que repetirlo. Pero ya le había dicho, Miss, tengo que repetirlo. Pero eso ya lo sabía, se olvidó de repente, tengo que repetir, ¿me entiendes? Y si en algún momento le dije algo y no me comprendió porque como justo hablamos en un momento, quizás le dije muy rápido, quizás le dije muy bajito, quizás no me escuchó, entonces si veo que no realiza la acción es porque no me escuchó, no me comprendió, repito lo que le dije, el enunciado completo. ¿Me entienden? La repetición es base, es fundamental para los niños. O sea, a veces van a decir, ah, parezco disco rayado. Sí, mamita, tenemos que repetir. Hasta que se le quede, hasta que lo realice, hasta que realmente interiorice lo que queremos decir. Se emplea un número limitado de palabras y utiliza mucho los sinónimos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Listo, mira, qué grande. Oye, sí, ¿no? Y hago la forma que es grande, grande, arriba, alto, no sé. Usamos cosas similares, todo lo que pueda aparecer. Entonces, el adulto aquí hace constantes referencias al contexto, indicando o utilizando objetos concretos, ¿no? Por ejemplo, aquí les digo, oye, mira el papel amarillo. El niño, sí, mira, el papel amarillo, el papel amarillo. No solo le digo la palabra, sino que en concreto, mis niños, chiquitos, pequeños, son concretos, necesitan ver todo, ver y tocar. Que el celular, mi hoja, la hoja, mira, blanco, muy bien. En la mesa, lapicero, ¿qué color es? Todo. En un primer momento todo lo tengo que mostrar, porque el niño, si es una palabra nueva, realmente no tiene ni idea de cómo es la forma, el color, el tamaño, no sabe. Entonces, ¿cuándo es que ya pasa la abstracción? Cuando realmente ya reconoce cómo es y luego no va a tener necesidad de mirarlo para saber qué es lo que están diciendo, ¿sí? Y se utiliza más gestos y mímicas, no todo. Listo, es grande, ¡ay, grande! Es chiquitito, mira, chiquito, pequeñito, ¿no? Y le muestro algo pequeñito. Y así, ¿ya? Listo. Continuamos. Ahora, ¿cómo estimular el habla y el lenguaje del niño o niña? Continuamos, por favor. Aquí nos vamos por edades, ¿ya? De 1 año a 1 año y medio.
Listo. Aquí tenemos que empezar a estimular mucho el juego de imitación. Como saberes previos, recuerden que mencionamos que el tema de la imitación era muy importante. Tenemos que reforzarlo mucho desde esta edad. Léale cuentos cortos, cortitos, por ejemplo, no le voy a leer La Cenicienta, ¿no? Cosas así, todavía no. Cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, uy, mira, le invento algo, ¿no? El león estuvo con la hormiguita o el elefantito. Entonces, ¿y quién era el de aquí? Uy, el elefante, quizás tengo las imágenes, ¿no? Sobre todo ahí tengo que empezar a mostrar mientras le hablo y le cuento algo. Evite presionar al niño o niña para que responda a un estímulo. ¿Qué era? ¿Qué te dije? ¿Dónde está? No, no, hay que darle su tiempo, tienen un tiempo de procesamiento también, entonces hay que ser pacientes. Otra cosa también hay que ser pacientes para entender que no todos los niños responden de la misma manera, por más que tengan la misma edad. De repente conocemos al vecinito que ya empezó a hablar desde antes y decimos, pero mi niño no, ¿por qué? Entonces hay que tener paciencia también. No todos responden igual. La idea es que pueda hacerlo, quizás se puede demorar un poquito más, pero finalmente lo va a hacer, ¿entiendes? Recompense y estimule pues sus pequeños esfuerzos al producir nuevas palabras, ¿no? Cuando escuchemos algo nuevo, muy bien, bravo, y siempre sí, ¿no? O sea, hay que ser muy gestuales con ellos, que entiendan la diferencia en cuando estamos hablando normal y cuando algo realmente nos alegra, porque lo van a ver en nuestra cara, en nuestro tono de voz, en el aplauso, en el abrazo, en algo. ¿Me entiendes? Y eso los estimula mucho más porque los refuerza a querer seguir y a continuar con el habla. Toda acción reforzada te invita a seguir haciéndolo, para bien o para mal, ojo, para bien o para mal. Toda conducta reforzada te invita a que continúes haciéndolo. Entonces, si aquí me dicen unas palabras, algo nuevo, quizás hoy día sí me saludó, hoy día sí realizó, no sé, imitó y no lo había hecho la semana anterior, entonces me alegro, lo felicito, digo, muy bien, ya ves, y ya, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces, porque hay pequeños logros que se van viendo y tenemos que reforzarlos. ¿Ya? Continuamos. Siguiente diapositiva. Listo. De 1 año, 6 meses a 2 años. Igual, empezamos con el tema de, nuevamente, hablamos despacio, con palabras claras y sencillas. ¿Ya? Igual, frases cortas, no mucho, no hay que hablar mucho porque en este mucho se pierde la información. Lo que quiero decirle, nada más, o sea, vamos a ser puntuales. Listo, recogemos, es una sola palabra, recogemos las pelotas y recojo la pelota. El color tal, ¿no? Quizás ya empezamos a estimular desde los colores, quizás mi niño es más hábil y ya está, pero bueno, entonces ya. Pero si no, recogemos esto, lo voy a poner acá y enseño dónde lo va a poner. Entonces, no solamente es donde acá, sino ya estoy mostrándole un espacio y lo direccionamos, ¿no? Entonces, claros, sencillos y precisos, ¿ya? Solo lo que queremos que realice, nada más. No adornamos más nuestras frases, es innecesario finalmente para el pequeño, ¿no? Solo necesita entender la información, nada más, ¿ya? Léale frecuentemente los cuentos aquí, ¿no? Empezamos a contar más, es importante leerle quizás de noche, le podemos generar un hábito también, hay niños que les gusta, ¿no? Que le cuenten cuentitos, de ahí les hacemos preguntas, es la parte de la escucha y la comprensión, es importante. ¿Ya? Proporciona experiencias para estimular el habla y el desarrollo del lenguaje. La experiencia, ¿dónde le brindamos la experiencia? ¿No? En el juego, por ejemplo. En el juego es donde podemos brindar la experiencia, ¿no? En un espacio divertido. A través del juego el aprendizaje es mucho más significativo, ¿no? Siempre las actividades lúdicas brindan otro tipo de sensación dentro de su aprendizaje. Entonces, hay que tratar de Tu audio, Alessandra. Sí, justo vi que había silenciado a todos, no pensé que me... ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde se me escuchó? Repítelo, Ale, por favor.
Desde todo. Sí, el último punto. Ok, ya, de nuevo, me habían silenciado. Ya, miren, de 1 año, 6 meses a 2 años, nuevamente. Hablamos despacio, con palabras claras y sencillas, ¿no? Vamos a ser puntuales, solo lo que queremos decirle. No adornamos las frases, no le agregamos más cosas, no hablamos rápido, solo la información que necesitamos que mi niño quizás en ese momento me escuche y realice. Si tiene que recoger algo, listo, recogemos, ayúdame, ¿no? Sí, palabras así, bien puntuales. Y direccionamos con él, ¿no? Lo ponemos acá, listo, le enseñé ya dónde lo voy a poner. Entonces, el espacio, ve lo que va a realizar, agarra, lo lleva. ¿Me entiendes? Ya está. ¿Era lo que necesitaba que realice? Sí. ¿Se lo dije con palabras cortitas y precisas? Sí, también. ¿Me comprendió? ¿Me comprendió? Ya está. No necesito adornar ni decirle muchas cosas para que finalmente recoja algo y lo ponga en un vaso. ¿Me entiendes? Entonces, esto es el primer punto. Léale frecuentemente. Aquí nuevamente los cuentos. Los cuentos son muy importantes. Quizás podemos generarle algún tipo de hábito, leyéndole los cuentos en la noche, antes de dormir, de ahí hacerle ciertas preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya en los más grandecitos, podemos empezar a generar ya cuentitos más largos, ¿no? Simples igual, siempre cuentos infantiles, los clásicos, Caperucita Roja, Los Tres Chinchitos, cositas así bien pequeñas, y podemos empezar a realizar. Proporciona experiencias para estimular el habla y el desarrollo del lenguaje. Las experiencias, cuando hablamos de experiencias, por ejemplo, aquí podemos hacerlo desde el juego. Siempre es más significativo el aprendizaje cuando es divertido, cuando el niño le genera cierta emoción. Entonces, es donde más va a aprender. Entonces, llevémosle actividades lúdicas siempre, ¿no? Desde el juego, desde, no sé, un espacio abierto, un lugar donde el niño pueda explorar, ¿no? Es más donde el niño va a poder aprender y se le estimula finalmente todo ello, ¿no? Imite e identifique sonidos onomatopéyicos, ¿no? El tema de los sonidos de los animales, aquí por ejemplo en canciones, nosotros podemos tener fichas, ¿no? Y poder imitar, que él me imite también igual que yo, todo lo demás. Describa lo que el niño hace, siente y escucha, ¿no? El niño está, no sé, saltando. Muy bien, está saltando. Salta, salta. Listo. El niño, lo que estoy haciendo es saltar, mira, recién me entero, ¿no? Dentro de su cabecita. Ya sabe que eso es saltar. La próxima, cuando yo le digo salta, hay memoria, hay recuerdo, salta, ¿me entienden? Ya generó eso. Listo, todo lo que hace, le describo todo lo que está haciendo. Está jugando, ya sabe, mira, estoy jugando. Todo lo que siente también, porque cuando son pequeñitos ellos no reconocen sus emociones. Y las emociones solo brotan, pues, ¿no? En el momento. Entonces, si el niño está renegando, sí, yo sé que estás molesto, ok, empieza a identificar también sus emociones. Oye, estás contento, ya sabe que si se está riendo, si se está divirtiendo es porque está contento, ¿no? Si está, oye, estás triste, ¿no? Está ahí, quizás tengo algunas tarjetitas también con emociones, también le voy mostrando, ¿no? Mira, para que identifique que así es triste, que así es contento, y se lo menciono, le verbalizo el tema de sus emociones. Y también todo lo que se escucha, ¿no? Ahora, aquí abajo, haga de la experiencia de hablar y escuchar una actividad pues divertida e interesante. Esto se asocia mucho con el tema de las experiencias, ¿no? Finalmente, el tema de la experiencia, todo lo que genero y finalmente realiza y queda como recuerdo, es más significativo para el niño. Todo lo que le genere emoción es aprendizaje finalmente. Siguiente, por favor. De 2 años a 2 años, 6 meses. Otra vez aquí. Le vamos a repetir nuevas palabras una y otra vez, hasta que interiorice las palabras, sepa cuál es, cómo son, etc. Aquí ya, ¿no? Léale cuentos con dibujos sencillos y de colores. Estimúlele a escuchar y seguir instrucciones al realizar juegos, ¿no? Acá ya tiene que realizar ciertas instrucciones. Dame el globo, tira la pelota, tiene que realizarlo, ¿no? Escuche música con él y con él.
con él o con ella. Entonces la música, desde aquí o desde pequeñito en realidad, es base, es fundamental. Evite decirle no te entiendo cuando esté hablando. ¿Por qué? Porque el niño se frustra, porque está haciendo su esfuerzo de tratar de verbalizar algo, de comunicarte, de contarte, o quizás está muy emocionado y habló demasiado rápido, y tú, ¿qué? No te entiendo. Y es como que le matas la ilusión a un niño, ¿no? Es como, entonces hay que evitar decirle este tipo de frases. No podemos emplear otras, por ejemplo, a ver, vamos a hablar más despacio, listo. Ah, ¿me quieres decir esto? Sí, ok, entonces vamos a repetirlo nuevamente. Ahí hacemos que repita, tratamos de hacer preguntas, ¿no? Si no le entendí realmente, entonces le hago preguntas, quizás con lo que más o menos vi que sucedió, ¿no? Pero entonces ahí ya me empieza a soltar por partes, ya no me lo dice todo junto, pero ya no le maté la ilusión y le dije de frente, no te entiendo, ¿no? Entonces ya es distinto. Entonces lleve al niño, por ejemplo, dentro de la medida de lo posible, porque todavía estamos en pandemia, ¿no? Quizás paseos, ¿no? Viajes, excursiones, días fuera de casa, convérselo acerca de lo que está viviendo, ¿no? Entonces también le vamos ahí enfocando ciertas, las experiencias, ¿no? Finalmente siempre fuera porque somos seres sociales, nuestro entorno nos enseña mucho. Entonces, hágale preguntas también para estimular su habla, lenguaje y pensamiento. ¿Y qué vimos en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando fuimos? Sí, ¿y qué había? Tal cosa. ¿Y te acuerdas qué? ¿No? Entonces, cosas así. Ya los niños empiezan a responder. Tenemos que ir preguntando. ¿Ya? Siguiente, por favor. Listo. De 2 años, 6 meses a 3 años. Aquí permítele al niño que responda preguntas simples. ¿Ya? Describa lo que está haciendo, planeando o pensando también. Siempre hay que describir, ¿no? Todo lo que está haciendo se lo vamos contando. Le vamos contando. Exponga al niño constantes experiencias nuevas. Aquí se me juntó todo. Experiencias nuevas y háblele acerca de ellas durante y después del evento. Entonces, lo vamos a llevar a un espacio nuevo, un lugar, ¿no? Y le vamos a hablar qué es lo que vamos a hacer ahí. Quizás le anticipamos, ¿sabes? Vamos a ir a un lugar que es así. Le contamos cómo es, le enseñamos imágenes. Cuando llegamos, le podemos decir, ¿te acuerdas que te dije que era así y que iba a haber esto? Mira, ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces le vamos describiendo lo que está observando, viviendo en ese momento. Y después, pues, hacemos preguntas relacionadas a dónde estuvimos o lo que estuvimos haciendo, etc. Formúlele preguntas para estimular el lenguaje y el pensamiento. Ya, entonces aquí también, ¿no? Todo con preguntas. Siempre que podamos preguntar, ya estamos generando el tema de su comprensión, el tema del lenguaje y la articulación, ¿ya? Uy, extienda sus oraciones, ¿no? Ejemplo, el niño dice, ¿más jugo? Usted le dice, Lucas, ¿quieres más jugo? O Lucas quiere más jugo, ¿no? Entonces ya no, ya aquí mi niño ya debo empezar a generarle más palabras, ¿no? Ya no me va a hablar como robotcito, como cuando está más chiquitito, los que tienen 1 año y medio, 2 años, ¿no? Ya me tiene que decir oraciones un poco más completas. Entonces yo, como adulto, como cuidador, como papá, como profesional que trabaja con el niño, pues también lo estimulo y genero la frase completa, ¿no? Introduzca vocabulario y conceptos nuevos de una manera regular, ¿no? Generalmente siempre estamos en constante comunicación, entonces siempre van a haber palabras nuevas, cosas nuevas que va explorando, viendo, y se lo vamos haciendo mención dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Listo, continuamos, por favor. Listo, ahora les voy a mostrar ciertos materiales que podemos utilizar en casa, desde 0 a 3 años, desde que están chiquititos, hasta los 3 años, para empezar con el tema de estimulación del lenguaje. ¿Ya? Continuamos. Por ejemplo, cuando están bebitos hasta el año, ¿no? Por ejemplo, lo que más se usa son peluches, títeres, por eso empiezo a generar el tema de la visión, el lenguaje, hago que es mucho por observación, entonces empiezo a generar los sonidos con el leoncito, con el patito, con los títeres, entonces cuentitos cortitos esos que vamos a empezar. Mira, la jirafa se fue a tal lugar, ya es una oración de repente, una pequeña frase, pero es como un cuentito, ¿me entiendes? Y ya empezamos a estimular. Igual títeres con animales, con personitas, y siempre algo que tratemos de
llamar su atención. Ya, siguiente, por favor. Listo. Las mascaritas también ayudan, ¿no? Nos ponemos ahí en personaje y empezamos a generar cuentos, historias y cosas así. Tarjetas de vocales y tarjetas onomatopéyicas también, ¿no? Ayudan mucho. Por ejemplo, el niño ve la boca, empieza a abrir, ¿no? El pollito, ¿cómo dice el pollito? Pío, 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 ¿no? El perrito, podemos ponerle ahí dentro de las canciones que identifique, que agarre, pásame tal, pásame tal, pásame tal, ¿no? Empieza. Siguiente, por favor. Listo. Tarjetas de masajes faciales. Estos son para los bebitos. Cuando son mesecitos, un añito, empezamos a estimular el tema de los masajitos. Cajitas de soplo también, ¿no? Estimular el soplo es importante. Igual que la masticación, me olvidé comentar, ¿no? Es importante que empiecen a trabajar la parte de la masticación, o sea, porque tengo niños de pronto que todo le dan licuado. Tiene 1 año y medio, sigue con el licuado. ¿Por qué? Porque no quiere masticar. Si no mastica, ¿cómo refuerzo la parte de la mandíbula? Tiene que haber fuerza para que empiece también a articular. Entonces, tiene que masticar, tiene que haber sólidos dentro de la alimentación. Es importante, es un punto así bien importante que podemos preguntar tanto a los papás o pues los papás que estén aquí en sala también pueden ya empezar a pensar si realmente estoy reforzando la masticación. Y el soplo, ¿no? Es súper importante. Luego aquí, pues las rompecabezas, ¿no? Y los juguetes, porque le empezamos a dar sentido. ¿Se acuerdan que le decía, de repente el osito va a comer? Listo, voy a preparar tal cosa, ¿no? O voy y me pasas tal cosa. Ya empiezo a generar aquí lenguaje. Uy, mira, voy a armar, listo, ¿qué está aquí? El avión, el carro, el tren, el barco, etc. Siguiente. Las tarjetas de praxias para los niños también, ¿no? Por ejemplo, la lengua. Les mencionaba que la articulación es importante, la posición de la lengua, ¿no? Listo. Hago tal sonido, ¿no? La lengua al costado, acá, la lengua acá, afuera, arriba, ¿no? Si no hay imitación, difícil que pueda lograr eso también, ¿no? Por eso es importante la imitación desde chiquititos, desde el año empezar. Y pues los cuentos, como les venía mencionando, ¿no? Ahora, siguiente, porfa. Ya, antes de culminar, el anterior, por favor. Ya, después de los cuentos, es importante también que mencionemos todas las cosas por su nombre. Ya, por ejemplo, no voy a decirle al carro tití, no, es carro, el carro. Entonces, todas las cosas hay que tratar de hablar lo más claro posible. No ponerle sobrenombre a las cosas, ¿ya? Para que el niño sepa realmente cuál es el nombre, ¿no? Y no reemplace por otras cosas. Hablamos claro, decimos el nombre tal cual, y lo más claros posibles, concretos y todo lo demás. ¿Ya? Listo, ahora sí. Aquí, ya. Aquí, bueno, dentro de las preguntas, la primera que tengo aquí en el chat es de Jocelyn, y me dice que su bebé no reconoce las fotografías. ¿Cuántos años tiene Jocelyn? ¿Tu niña o tu niño? Entonces sí, sigue en sala, Jocelyn. Sí está en sala. Pero si es bebé, entiendo que tiene menos de 1 año de repente, entonces quizás por eso todavía no, pero si estaba dentro de la edad que había mencionado, entonces quizás falta estimular, falta mostrar el tema de las fotografías, ¿no? Mencionar quién está, quizás no reconoce porque no le hemos mencionado tampoco. Entonces tendríamos que ver por qué, ¿no? Y qué edad tiene, sobre todo. Siempre es importante el tema de la edad porque marcamos ciertos hitos de desarrollo, ¿no? Hasta tal edad ya debería lograr tales cosas, hasta tal edad ya debería lograr tales cosas. Entonces es importante el tema de la edad también. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o quizás haya quedado regularmente claro lo que se vino mencionando. Buenas noches, una consulta. Tengo una bebé de 1 año y medio, bueno, 1 año y 4 meses, en el cual solo emite balbuceo. ¿Está bien o ya debe de emitir algunas palabras? Sí, para 1 año y medio ya debe emitir algunas palabras. ¿No dice ninguna palabra suelta tampoco? Mamá, Sí. agua.
Un poco, esporádica a veces lo hace, a veces dice Alex por el nombre del papá. Dame. Dame también dice. Sí, dame, pero entrecortado. Por sílabas así. Exacto, Una pero M. no lo dice de forma fluida. Ya, o sea, ya debería empezar a tener algunas palabras sueltas, quizás ver cuántas palabras más o menos ya son las que dicen, pero si son muy poquitas, entonces también hay que tratar de estimular un poquito más. Con estas pautas que le venía mencionando, es importante que reforcemos mucho, que nosotros también hablemos, que repitamos. Es importante empezar a generar estimulación y ya después ver que si eso no avanza, pues acudir, ¿no? Quizás a algún especialista más, consultarnos a nosotros también, tienen por ahí nuestras redes sociales, entonces ver, ¿no? Pero todo depende mucho de la edad. Si no avanza, no sé, de aquí 2 meses de repente, porque quizás no estamos estimulando de manera adecuada, entonces ya empezar a consultar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque quizás no solo sea el lenguaje, pueden haber otras características que no sabemos tampoco, entonces es ya consultar más con un especialista. Pero por el momento yo le recomiendo que con las pautas que hemos estado brindando, porque como está pequeñita, es un tema de estimulación, quizás falte estimulación, quizás falte estimulación. Entonces, si empezamos a realizar y aún así no vemos que mi niña avance en 2 meses, no sé, entonces ya, ¿no? Porque el tiempo pasa y pues mi niña necesita realmente empezar a decir más palabras que solamente mamá o dame o papá, o sea, 3 palabras, 4 palabras es muy poquito. Ya empezar a estimular la recomendación y si no, pues ya empezar a consultar también. Listo. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí? O quizás algún comentario, algo que nos quiera mencionar. Antes de culminar. Ale, igual bueno, aquí si gustas te leo una pregunta que hay aquí. Dice, buenas noches, mi hija tiene 2 años y 3 meses, a veces no me hace caso su nombre cuando lo llamo, no siempre, pero ¿qué puedo hacer para corregir ello? Ya, mire, mamita, para ya tener 2 años y 3 meses, ya Nina, ¿no? Ya, sí, ya a esa edad, los niños, ya hay reconocimiento del nombre, ¿no? Y ellos ya deben identificar cómo se llaman. Y si no voltean, quizás, a ver, quizás no sé si no me está escuchando bien o realmente no hay el tema de la atención como para voltear. Entonces yo sí le recomiendo que ya para esa edad se pueda visitar a un neuropediatra y él le pueda derivar a algunos especialistas. Como le digo, primero descartar si me está escuchando, ¿sí? Si me está escuchando para iniciar. Si de repente, si escucha, no hay ningún inconveniente dentro del oído, nada, entonces ya, ¿no? Empezar a ver aquí ya con un neuropediatra, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo, quizás hayan otras características, no solo el no voltear a su nombre. Entonces tenemos que observar ese lado y ya empezar a derivar, ¿ya? Con el neuropediatra sería lo recomendable para que pueda observarlo y derivar. La mamita de Jocelyn. Ya, está levantando la mano. Quiere preguntar. Sí, buenas noches. Mi consulta es si un niño de año y 8 meses ya puede llevar terapia de lenguaje o todavía. Lo que pasa es que mi hijito cuando le dices, hay veces le dices dame, él no te da. O sea, no recibe órdenes simples, pues. Y yo quería saber si ya puede llevar terapia de lenguaje, porque todavía me dicen que está muy chiquito, que todavía no puede llevar terapia de lenguaje. No, puede llevar ya lo que es también para iniciar estimulación del lenguaje, ¿no? Y de ahí realmente si tuviese algún problema mayor en algún momento, una terapia de lenguaje, pero para su edad sí puede llevar estimulación del lenguaje. ¿Ya? Entonces, si 1 año 8 meses ya pueden llevar estimulación del lenguaje, ¿no? Para reforzar todo, ya que empiecen a cumplir sus hitos, ¿no? Lo que les venía mencionando, ya estas cositas que para su edad ya deben lograr, ya, todo esto es desde la estimulación del lenguaje, ¿no? Entonces, sí puede empezar a llevar y esa es la respuesta. ¿Alguna duda más? Aquí también nos dice, disculpe mamita, todavía va a preguntar
una preguntita más? Sí, lo que pasa es que yo en la charla oí que decían con las fotografías y ellos ya tienen que aprender a reconocer, pues, ¿no? Y, por Claro. ejemplo, si mi bebito no reconoce todavía las imágenes, porque yo le he mostrado la foto de mamá, de papá, de hermano y la de él, pues, ¿no? Y no me reconoce todavía. Claro, ya, ¿no? Aquí ya estamos hablando en que sí, ya está apto para empezar a llevar estimulación del lenguaje, porque ya es algo que debería empezar a reconocer, ¿no? Quizás no verbalizar, pero sí señalar, ¿no? Si le digo, ¿quién es mamá? Señalar, ¿no? Y empezar o intentar tener la intención, por lo menos, del habla en este caso, ¿no? Pero mamá, papá, al menos sí son personas que ya deberían empezar a reconocer. Ya, mamita, entonces Igual es la respuesta. al igual para acotar algo, siempre observar el tema de la atención conjunta si está desarrollada. Es muy importante, puesto para que lleve literal el niño terapia del lenguaje como tal, tiene que tener la atención desarrollada. Si en este caso el especialista que está llevando con el pequeño ve que todavía no genera instrucciones o no genera órdenes, a lo que nos recomendaba la misale, pues, ¿no? Al principio, en lo que nos hablaba, hay contacto visual, hay observación, hay seguimiento de instrucciones, entonces es por ello que también a veces los especialistas les indican que hay que esperar un poquito, pero no significa que pueden seguir ya llevando estimulación del lenguaje como tal, como dice la misale, ¿no? Claro, claro, sí, muchas gracias, Giovanna. Sí, como menciona también la misma, es importante justo esto que mencionaba al inicio. Por ejemplo, ¿no? La señora Yanina nos mencionaba 2 años, un niño no voltea. Ok, lo primero que hay que descartar es lo orgánico. ¿Me está escuchando realmente? Entonces, si descarto ya todo lo orgánico, ¿no? Entonces ya, lo otro, lo previo, imita, mi niño observa, mi niño realiza la acción, entonces todo esto como previo para llevar netamente lo que es terapia de lenguaje. Ahora, si no hay nada de eso, ni atención, nada, entonces ya ahí empezamos a derivarnos otras terapias previas hasta que se genere ello y empecemos realmente. Ahora nos mencionaba también Janina, aquí canciones, cosas que necesite aprender el niño. Sonidos onomatopédicos de animalitos, por ejemplo, la pata lulú, creo que se llama, que ahí genera, ¿no? Moviendo las alitas, dando un saltito, salta. Entonces hay como que toda una secuencia en la que te van brindando las canciones, ¿no? El Hola Hola, La Despedida, y todas esas canciones en realidad, hay muchas, casi todas las que tus niños puedan estar escuchando realmente. El Bartolito también está ahí, por ejemplo, todo ahí, todo genera instrucciones, todo te menciona, o sea, te enseñan algo, ¿entiendes? Entonces ya desde ahí empezamos con las canciones. ¿A partir de qué edad se lleva terapia de lenguaje? Mira, lo que es estimulación del lenguaje, Silvia nos está preguntando, ¿no? Mis, ¿a partir de qué edad se lleva terapia de lenguaje? Ya es desde pequeñitos, desde el 1.5, 2 años, que empecemos a notar que mi niño no empieza a articular palabras de repente o no menciona bien, entonces ya podría llevar lo que es estimulación. Y terapia de lenguaje como tal, a partir de los 2 años y medio, 3 años, ya están empezando a llevar. Pero como mencionaba nuevamente mi Giovanni, como yo lo mencioné en un inicio, tiene que pasar por un tema de una pequeña evaluación, ¿no? Para saber si realmente es apto o es necesario en este momento que lleve. ¿Por qué? Porque no siempre, por más de que mi niño no esté hablando, puede llevar directamente terapia de lenguaje. Porque antes necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si mi niño ni siquiera puede estar sentado un ratito y está por todos lados y grita y llora toda la sesión, ¿ustedes creen que realmente pueda llevar o pueda hacer de provecho el tema de terapia de lenguaje? No, porque necesitamos todo esto previo, ¿me entiendes? Imitación, atención, que haya cierta noción de indicaciones, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos. Por eso es que, si bien es cierto, podría llevar desde, como les digo, ¿no? El tema de la edad varía, pero es necesario porque pueden haber niños de 3 años que, nada, ¿no? Entonces, necesitamos regular eso. Entonces, todo depende en realidad. Esto puede variar. Dice, ya. ¿Cuál es la diferencia entre estimulación del lenguaje con terapia de lenguaje? Ya, Lenin nos pregunta esto.
Estimulación del lenguaje, como bien mencionaba desde un primer momento, ¿no? Si separamos las palabras, estimulación es todo aquello que nos rodea, que podamos utilizar. Por ejemplo, el sonido que tengo afuera, ¿no? En estos momentos. Es un sonido que yo puedo mencionar ahorita. ¡Ah, mira, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es? Una moto. Listo, estimulación. Estoy empezando a estimular con todo lo que tengo en mi entorno y a mi alrededor, ¿no? Y la terapia del lenguaje netamente dicha es para personas que puedan tener algún tipo de dificultad mayor, por ejemplo, la espasmofenia, que por ejemplo es tartamudez, o la ecolalia, niños que me repiten todo, ¿no? Yo hablo y luego me repite tal cual. O el tema de la dislalia, ¿no? Que, por ejemplo, ya realmente pasa a algo mayor. No sé, me dice plata, pata, ¿no? O sea, faltan muchas consonantes, el tema de las trabadas, ¿no? Ya para algo realmente, por ejemplo, ya de 2 años y medio, 3 años, por eso es que mencionaba el tema también de la edad, ahí varía, ya es que realmente necesitan el tema de terapia, no es más un tema de trastornos, llamémosle entre comillas, ¿no? De lenguaje netamente dicho, que se necesita trabajar directamente, ¿no? Con consonantes, con el tema de las trabadas, porque me sustituye palabras o letras, ¿no? Entre una y otra, y directamente por esas cosas. A ver. Ya, Yanina nos pregunta nuevamente cómo reforzar aquí la atención y concentración. ¿Algunas sugerencias, por favor? Depende de la edad. Creo que su niño tenía 2 años. Sí, 2 años. Atención y concentración. Mire, va a depender mucho en qué nivel quizás realmente no nos atienda, pero estimulación a través del juego, generándole indicaciones, instrucciones, tiempos de espera, y cosas así, ¿no? El tema de atención y concentración va más desde un lado conductual también, o en un primer momento, o, ¿no? Ya, si realmente es mucho, pues el tema ya un poco más de quizás un tema de terapia conductual, un tema ya más centrado, ¿me entienden? Hacia la parte cognitiva. Igual, Mísale, podemos acotar también, por ejemplo, el trabajo, como nos indicaste, ¿no? El trabajo con rompecabezas, el trabajo con cuentos, el trabajo de discriminación de colores, discriminación de animales, todo lo que viene a ser vocabulario infantil es muy importante y por esos medios podemos ir reforzando la atención en nuestros niños, ¿no? Porque imagínense, si le queremos dar un problema netamente de atención, ya, discrimíname, ¿cuál es el color rojo? Pero de repente no conoce el color rojo. Entonces ahí tenemos que ir midiendo más o menos, pero sí, todo lo que es full vocabulario infantil, para poder, por medio de esos temas, ir estimulándole su atención. Sí, gracias, Miss. Y como había venido comentando, ¿no? También el tema de hacerles preguntas. Por ejemplo, a los 2 años, 3 meses ya me tienen que empezar a responder. Si fuimos a tal lugar, ¿y qué hicimos? ¿O qué vamos a hacer? Entonces, todos nosotros le preguntamos, entonces también generamos el tema de su atención, ¿entienden? Entonces, hay que preguntar mucho, ¿ya? Podemos empezar a reforzar desde ahí. Listo. Creo que aquí acabamos. Habrá una última, a ver. O ya no. Entonces, listo. Creo que ya no hay, ¿no? Ok. Entonces, eso sería todo. Allá. Otra vez. Aquí nos están escribiendo. Sí, Silvia, coméntenos. O quizás puede prender su micro. Sí, Miss, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miss, una consulta. Mi hijita se suele distraer bastante cuando está conmigo, cuando está con personas cercanas, pero por ejemplo, cuando yo la he dejado sola en otro ambiente con sus compañeros o con otra Miss, se porta tranquilita, atiende, colabora. Entonces, a mí es algo que me sorprende y quería saber qué debo trabajar en ella. Gracias. Ok, ya. Silvia, coméntenos, eso que usted me refiere, ¿se lo ha comentado la Miss con quien lo dejó o usted ha observado ello realmente? Yo la observé porque yo la dejé en un nido, estuvo yendo antes a un nido por un mes y yo la miraba desde afuera o iba con mi mamá y la observamos desde la ventana
claro que ella no se daba cuenta. Incluso yo pensé que iba a llorar porque es bien pegada a mí, ¿no? Pero la dejé y estuvo tranquila jugando con sus, bueno, con los juguetitos, con sus compañeros. También cuando la profesora pedía para que alguien participe, ella era la que se ofrecía, o sea, me parecía bien tranquila. Está bien colaborativa y todo. Sí, bien colaboradora. Incluso la Miss también cuando salíamos, yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Me dijo, bien, súper bien, me decía, bien, tranquila, sigue las indicaciones. Y le decía, ay, ya, mil gracias. Pero es algo que me sorprende porque acá en la casa suele ser diferente. Claro, ya. Por ahí, por ejemplo, ese puede ser, eso es un tema más conductual. Ya es un tema más conductual, sobre todo con las figuras de referencia, en este caso con usted, que es su figura de referencia primaria, principal de repente, o con la abuelita. Entonces hay que ver de pronto qué estilo de crianza también estamos teniendo en casita, quizás somos muy permisivos. Entonces, recordemos que justo mencioné hace un momento también, para bien o para mal, toda conducta que se refuerza va a incrementar o va a continuar. Entonces tendríamos que ahí ya hacer como que otro tipo de análisis, ver cómo somos nosotros, cómo somos nosotros en casa con ella. Quizás el tema del ambiente de un nido es con otros niños, los niños ya están regulados, se comportan diferente, y ella observa eso y modula también el comportamiento. ¿Me entienden? Pero en casita no, porque en casita de repente como le digo, quizás somos más permisivos, no sé bien cuál pueda ser el ambiente ahí, pero para que usted mencione de pronto a nosotros, o sea, solo con ustedes, entonces ahí es más el tema ahí en casa, ¿me entiende? Es más con las figuras de referencias, un tema más conductual, ¿ya? Entonces hay que empezar a ver desde ese lado. Ok, listo, Silvia. Una última consulta, y en ese caso podría llevar alguna terapia de conducta o todavía es muy chiquita? Sí, ya podría llevar desde la edad que tiene su niña, sí, ya podría llevar lo que es terapia conductual. Sobre todo porque no necesariamente en terapia conductual se trabaja ¿no? Para todos en general, con la niña directamente, sino también con los papás o con los cuidadores. Entonces se les brinda indicaciones de cómo trabajar en casa con la niña y pues en sesión también se trabaja ello. Entonces es un trabajo conjunto, ¿me entiende? Ya desde ahí empezamos. Listo. Muchas gracias. Ya, gracias Silvia también por la pregunta. De pronto también nos ayuda a otros papitos a tener un panorama más amplio, no solo con lenguaje, como le digo, también va desde un tema conductual incluso. Entonces, ya por ahí. Listo, eso sería todo. Muchas gracias de verdad a todos los participantes el día de hoy, las personas que se han tomado un tiempito para poder escuchar esta charla. No se olviden, por favor, de seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Aprendiendo Juntos, en Instagram Aprendiendo Juntos Perú. Igual les vamos a ir enviando el enlace al grupo que tenemos de aquí de las charlas para que nos sigan, es importante. Y pues nuestros números, ¿sí? Nos pueden escribir dudas, consultas, nos pueden escribir estos números, nosotros vamos a estar dispuestos a poder responderle todo lo que puedan de pronto dentro de nuestro alcance, ¿sí? Y eso, muchas gracias, y eso sería todo. Muchas Ahora, gracias. si podemos prender nuestra camarita, por favor, para tomarnos una fotito del recuerdo, les estaría muy agradecida. Igual, Miss Alessandra, muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación de compartirnos su material y de exponernos, ¿no? El hecho de los hitos de desarrollo del lenguaje, que es muy importante, y agradecer a nombre de Aprendiendo Juntos a todos los papitos del día de hoy que se comprometen realmente con el trabajo que hacen en sus pequeños. Pues no, hay papitos aquí que están dentro de ya un centro llevando terapias, otros de forma individualizada, pero el objetivo es que